Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Subalpine Live, tu dosis de pajareo semanal en Twitch. Soy Ana Rivas y una noche más están aquí conmigo Guille y Marcel. Buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo va eso? Hoy es miércoles 16 de febrero y en el programa de hoy hablaremos de algunas especies de aves más escasas que han aparecido por la península y también comentaremos algunas especies que han ido llegando ya con los movimientos premigratorios. En la sección de previsión hablaremos de la noticia de la semana y de la aparición de dos aves americanas en Europa y continuaremos con la sección de identificación. Esta semana hemos decidido no hablar de un ejemplar determinado ni de una especie específica, sino que hemos decidido hablar de dos características que creemos que nos pueden ayudar muchísimo para la identificación de algunas especies, como son el patrón de primarias en gaviotas grandes presentes en España y también las emarginaciones en algunos paseriformes y también en algunas rapaces. Y finalmente tendremos con nosotros a Fernando Jubete Jr. o Fernando Jubete Hijo, como prefiráis, que nos va a hablar de su local patch en la Laguna de la Nava. Tenemos muchas ganas de que nos cuente y creo que él también. Así que bueno, chicos, si queréis, le vamos dando. Vamos. Le Vamos. damos, Ana. Bueno, pues hoy vamos a viajar un poquito de norte a sur, paralelamente yendo con aves más invernales y siguiendo con aves más estivales o primaverales. En el norte de España, concretamente en la provincia de Lugo, se ha observado una gaviota de Bonaparte este fin de semana. Era un ejemplar adulto y que se ha podido ver por fotos y porque luego se observó en el mismo fin de semana los dos ejemplares, distinto al ejemplar que lleva repitiendo varios años en Ferrol. Podría ser el mismo individuo que se observó hace un tiempo, en el invierno de 2018 y después se vio en febrero de 2019, que era un primer invierno, aunque bueno, podría ser cualquiera de los otros ejemplares repetidores que hay en la península. También se ha visto una gaviota de Smith cerca de la frontera con el País Vasco, en Francia, y bueno, como ya comentamos, son muy buenas fechas para estos movimientos. Bueno, tanto la Bonaparte como Smith igual migran un poco más tarde, pero bueno, ya tienen algunos movimientos y podrían llegar a verse en nuestras zonas, así que bueno, tenemos que estar atentas y a ver si hay suerte y nos aparece alguna por ahí. Y bueno, dejando las gaviotas un poco a un lado, que luego volveremos con ellas, y hablando un poco de anátidas, Marcel. Pues bueno, han aparecido tres porrones bola. El porrón bola se está convirtiendo en otra de estas especies de las que hablamos en cada programa, absolutamente, creo. Hemos dejado los Em, álcidos. sí, y bueno, igual que hablemos tanto ha servido para llamarlas, ¿no? Porque han aparecido tres nuevos ejemplares en Galicia, en Rías Baixas en concreto, y ya son 7, si no me equivoco, los ejemplares invernando este año en Galicia. O sea que al final sí, al final ha acabado siendo un buen año para esta especie, un poco como vaticinaban las cifras de Francia y Reino Unido, ¿no? Es verdad que toda la gloria se la ha llevado Galicia, todas han caído ahí en la esquina noroeste, pero bueno, hay que recordar que durante la primavera, algunos años, no todos ni mucho menos, pero han aparecido ejemplares en marzo, por ejemplo, es un buen mes, ¿no? Aprovechando o coincidiendo con los movimientos de nátidas para detectarla en el Mediterráneo. O en otras zonas húmedas de interior. Entonces, este año, que ha sido especialmente bueno en Europa y que finalmente sí que hemos visto un reflejo de ello en España, pues igual es un buen año para buscar bolas en primavera en otras zonas y obviamente seguir buscándolos en Galicia. A ver cuántos han llegado a Marruecos Sí, esa y es ahora la, tiran la para arriba. pregunta. Sí, sí. Y luego, siguiendo un poco con los movimientos de anátidas, el viernes pasado pasó una cosa bastante curiosa en Cantabria, que fue, bueno, han invernado durante varios meses, al menos un par de meses. Por un lado, una serreta grande y por otro lado, un porrón osculado. Y creo que se llevan varios días sin ver y justo el viernes se vio un porrón osculado perdón, en el embalse del Ebro, que está bueno, a unos cuantos kilómetros, casi 100 kilómetros, y una serreta grande en la bahía de Santander, que está más cerquita. Entonces, en ambos casos, los dos ejemplares de Santoña y los dos ejemplares relocalizados eran o parecían machos de primer invierno, entonces es muy probable que sean simplemente esos ejemplares que han invernado y que han empezado con los movimientos premigratorios, digamos, o ese tipo de movimientos, oscilaciones que hacen justo antes de migrar de verdad y simplemente eran relocalizaciones de ejemplares que habían invernado en Santoña. Esto, cuando se ven los mapas de GPS, que mola mucho, que ves la trayectoria,
Hay un momento que, no sé, si ves especies transsaharianas que van a... Cambia un poco, no estoy hablando de los patos, pero bueno, yo qué sé, ves los milanos o algo así, o las calzadas que bajan ahí a Ghana o algo así, están invernando en Ghana y están bastante fijas, y justo cuando empieza febrero empiezan a dar así botecitos, ves el punto de dar botecitos, pum, pum, van calentando y de repente, ¡plas!, para arriba. Pues es un poco eso, estos movimientos de ahora que están... No es migración, pero empieza a moverse. Pero casi, Sí, casi. no sé hasta qué punto también hay bueno, estos bichos que cambian bastante el hábitat, ¿no? Entre zona de invernada y de cría. Especialmente el caso de los culados, sí que parece que ha pasado de una zona más salobre, igual más típica de invernada, a una zona Sí, sí, sí. más Más parecida remotamente a donde criaría, ¿no? necesita agua dulce, sí. Sí. Bueno, Em, Ay, perdón, ¿querías no, decir dale, algo dale. más? ¿Qué Sí, va? Nada más. si continuamos por el sur, en Huelva ha aparecido un escribano pigmeo. Realmente no se sabe muy bien estos ejemplares que aparecen en febrero, porque bueno, llevábamos un año bastante malo de esta especie. Otros años había sido bastante más regular y habían aparecido varios ejemplares en otras zonas, sobre todo en Galicia. También aparece en toda España con citas en migración y bueno, invernantes, sobre todo en Galicia. Y bueno, no sabemos muy bien estos ejemplares que aparecen en febrero, porque parece que hay ahí un pequeño pico en febrero, si es debido a que empiezan a activarse más después de la época de invierno y entonces se les observa más fácilmente, o realmente son algunos ejemplares que comienzan ahí unos movimientos migratorios. Aunque realmente esta es una especie que migra ya en abril, a mediados de abril serían unos movimientos como demasiado rápidos, o sea, demasiado pronto, pero bueno, no sé, vosotros qué pensáis, qué podría haber sido. Es Empieza tú, difícil si quieres, responder. Guille. Es difícil responder. Lo que sí está claro, sí que parece que hay un pequeño pico en febrero, comparado, por ejemplo, con enero, de aves en principio invernantes. Entonces, no sé si es mayor de lo que decías tú, mayor detectabilidad o tú, Marcel, ¿cuál era tu teoría? Sí, yo siempre voy por la vertiente más social de las cosas. Entonces, pensaba más bien en que febrero es una época en que ya todos y todas nos hemos cansado un poco de las acuáticas, ya hemos revisado las rías, los humedales y tal. Y entonces, como que ya, y especialmente también empezamos a buscar las primeras transsaharianas. Yo creo que es una época en que se empiezan a visitar unos hábitats que igual durante enero se han tenido un poco olvidados, igual desde noviembre o diciembre, ¿no? Y yo creo que el aumento puede ir un poco más por ahí, más un tema de prospección que no una llegada real de una especie que realmente migra en abril, es tardía, vamos. No sé, no hay respuesta realmente. Bueno, mola especular un poco. Bueno, Sí. y un ejemplar que se ha encontrado en el delta del Ebro, creo, ¿no? Hoy, que a mí se me ha colado por completo. Sí, a mí también se me había colado, de hecho. Y bueno, sí, se ha visto un H. de patigualdo chico en el Delta del Ebro. Creo que en un programa ya comentamos referente a la agujeta escolopácea, que el Delta lleva unos años con citas prácticamente anuales de agujeta escolopácea. Y pasa un poco lo mismo con Flavipes, o sea, con el Flavipes de H. febrero es un clásico, sí. Es un clásico. Entonces, bueno, sí que creo que hace 3 inviernos, 2, 3 inviernos o algo así invernó. Este año no se había visto hasta ahora, si no me equivoco. Eh, pero bueno, el delta es gigantesco, la agujeta escolopácea también, la que ha habido invernando, se veía de uvas a peras. Yo no descarto que haya podido estar este bicho, o al menos, o que lleve algún tiempo. Pero lo que tampoco es descartable es que sea el mismo ejemplar que invernó hace 3 años y que se ha ido viendo, yo creo que regularmente durante los últimos años. Pero Es verdad que no es una de las neárticas más raras, el Flavipes llega anualmente a Europa en números decentes, pero sí que en el Mediterráneo sigue siendo un rarezón y viendo el ratio de adultos, etcétera, de estas especies, siempre lo decimos que hay muchas repetidoras, un poco como las gaviotas. y este en concreto creo que era un adulto en las fotos, por las fotos que se he visto, o sea que Ok, Cuadra. cuadra. Y sí. bueno, avanzando un poco, hemos empezado en el invierno más profundo, avanzando un poco en aspectos ya más fenológicos y dejando las aves escasas. Ya ha empezado la migración en el estrecho de Gibraltar, la migración de rapaces de forma ya se ha abierto la veda, ya llegan los mensajes de gran día, muchas aves por cazalla, ese tipo de cosas. Y bueno, los milanos habían sido los primeros, como siempre, ya están entrando en aparentemente números, bueno, no grandes números, porque el pico es más principios de marzo, todavía queda, pero en buenos números. Las primeras culebreras,
algunas decenas bueno, siempre lo primero que entran son los adultos más viejos y después van entrando ejemplares más inmaduros y demás. Y bueno, creo que han entrado también alguna cigüeña negra, los alimoches como siempre, algunas grullas venían de África también con ellas y demás. Entonces, bueno, se va animando poco a poco y veremos, lo dicho, hasta la migración fuerte empieza en marzo y yo creo que hablaremos de esto en algún momento porque es un tema interesante, pero bueno, ya se va animando poco a poco y ya están águilas, alimoches y demás bichos grandes por aquí. Bueno, pero también pequeños, ¿no? Sí, y antes de entrar a los pequeños, sobre las grullas, la semana pasada comentamos que igual era ya empezaba la cuenta atrás, ¿no? Para que se piraran y estos días en grupos de pajareros y pajareras de Soria, por ejemplo, ya se notificaban grupos muy grandes, días de paso ya bastante intenso, de bichos pirándose, que, bueno, igual es un pelín antes que la media, pero ya tocaba y ya que se van. O sea que las que no hayáis podido disfrutar de ellas este invierno y tengáis ganas, aprovechad porque ya queda poco. Y de otros bichos, pues sí, ya han llegado mosquiteros ibéricos al sur. Una de mis especies fetiche, digamos. Y luego, pues, irundínidos, ya incluso en buenos números, incluso en zonas más al norte. Aquí en Asturias, por ejemplo, se vio una golondrina dáurica el otro día. Vencejos pálidos, que también es un clásico, ¿no? De los primeros vencejos que se ven cada año, que sean pálidos, aunque es posible que algunos invernen. Pero bueno, es una especie cuyo estatus no está súper claro, en mi opinión. Pero ahora indudablemente sí que está habiendo entrada ya de bichos que no han invernado en la península ibérica y están llegando. Y bueno, ya lo comentamos el otro día. Ya esperamos que empiecen a llegar lavanderas boyeras, coyalbas grises, toda esa serie de bichos ya un poco primerizos, pues van a empezar a aparecer en nuestros prados y arbustillos. Va habiendo ganas, la verdad. Y finalmente otras cosas que se van moviendo también son los limícolas. Por el sur sobre todo han empezado a llegar grandes grupos de combatientes, a haber concentraciones bastante grandes de andarríos grandes y bueno, pues eso, que ya va habiendo bastante movimiento, sobre todo de especies que crían en las zonas, en las latitudes más bajas en Europa. Así que nada, estaremos atentas disfrutando de la llegada de todos estos bichos y bueno, si no queréis añadir nada más, vamos con la previsión. Vamos. Vamos a prever. Bueno, pues como decíamos, la noticia de la semana ha sido la llegada de dos especies americanas a Europa. Una de ellas es este zorzal. O sea, bueno, no sé, ¿quién quiere hablar de esto? Marcelo, Guille. Dale, Guille. Dale, Guille. Se ha localizado un American Robin, que no me acuerdo cuál es el nombre en castellano, el mirlo americano, solo que mucho más bonito, como casi todo lo que viene de América. Bueno, eso es debatible. Sí, no te pases, American ¿Tienes? Warblers frente a mosquiteros, no hay discusión. Venga. Bueno. Para otro día. Entonces, el American Robin apareció en el Reino Unido. Es difícil saber si ha llegado ahora, probablemente no, porque estaba en un jardín de un no pajarero, estas cosas que pasan en el Reino Unido y que a nosotros nunca nos pasará, o casi nunca nos pasará. Y bueno, se ha encontrado ahora. La segunda especie, si pasamos, ha sido la segunda especie en Europa, quiero decir, ha sido un Son Sparrow, que se ha encontrado en Bélgica. De hecho, se ha encontrado en Bélgica y básicamente lo han empujado hasta Holanda para que también entrase en la lista holandesa. Entonces ha contado en los dos países. Y bueno, son dos citas curiosas porque son dos especies, aquí vemos los mapas un poco, de Son Sparrow y de American Robin. Son dos especies de migradores cortos, no son típicamente... no hacen la migración transgúlfica hacia Sudamérica, como la mayoría de los divagantes que nos llegan, que lo que se cree básicamente es que es al cruzar el Golfo cuando llegan huracanes y los empujan hacia Europa. Estas especies nunca tocan mar o casi nunca tocan mar, entonces su llegada es un poco más controversica. Quizá la American Robin menos, pero Son Sparrow es una especie que siempre se asocia a que ha llegado en barco, que se metió en Nueva York en un barco cruzando el canal y llegó hasta Europa. El hecho de esta cita, que llegue a Bélgica, que está muy cerca del puerto de Rotterdam, que es el puerto con más tráfico
marítimo del mundo, no ayuda, ¿no? Como muchas otras cosas que han aparecido ahí, tipo como un grackle, el thrasher, varias especies que no son muy migratorias y que aparecen aquí y se asocia a barcos. Está la eterna discusión de si estos ship assisted cuentan o no cuentan, pero bueno, al margen lo que es interesante es que en otoño se ven en Europa, sobre todo, divagantes de larga distancia, como por ejemplo Black Pearl Warbler, que es el caso, la especie más común, que es una migradora que cruza el Atlántico, hace un montón de kilómetros sobre el mar y llega en otoño. Y luego en primavera estas especies que son transgúlficas no llegan, sino que llegan esos migradores de corta distancia que tienen una migración mucho más temprana. Típicamente, pues Black Pearl Warbler cruza como el pico, creo que es como el 20 de mayo, algo así, en Estados Unidos, y en cambio, pues Son Sparrow es ahora, es finales de febrero y principios de marzo cuando se empiezan a mover. Entonces, hay esa discusión, o antiguamente estas citas de Son Sparrow y de otras especies que no son muy migradoras que son migradoras de corta distancia, si son divagantes genuinos o si han venido demasiado venidos en un barco. Pero la verdad es que empieza a haber un patrón, empiezan a salir muchas citas, varias especies de este tipo, tipo cowbird, tipo el grackle, bueno, quizás un poco más rollo porque se mueve menos, gusta menos, pero Son Sparrow, recordemos que Son Sparrow salió un poco por estas mismas fechas, creo que fue más bien en marzo, uno en Cádiz, pegadito a Gibraltar, también apunta a que bajó del barco poco antes de aparecer ahí. Y el año pasado, por ejemplo, en estas mismas fechas, no, un par de semanas más adelante, a principios de marzo, apareció una Yellow Ram Warbler en Gibraltar. Y bueno, Yellow Ram Warbler también es migradora, pero de corta distancia, no baja más abajo de México. Entonces es otra de esas especies que bueno, llega, pero esto de que aparezca en primavera es raro, ¿no? Entonces la cuestión aquí es que probablemente estos migrantes sí que hacen algunas migraciones y ahora en invierno todavía hay vientos fuertes del oeste, que más adelante en mayo no existen esos vientos y por eso no afecta a especies tipo Black Pearl. Es un poco lo que nos gustaría pensar, supongo, o demás. Pero bueno, es bastante interesante la aparición de estas especies y yo qué sé, igual nos aparece un American Sparrow estas próximas semanas, cruzando un poco los dedos. Supongo que sea otra vez por Cádiz, pero bueno. El problema es no sé, el regusto que deja esto siempre, ¿no? Sí. De estos bichos. Y... Sabe peor, no sé por qué, pero... Bueno, sí, yo no sabe me bastante quejaría, peor. ¿eh? O sea... No, Ya, no es quejarse, ahora... pero te lo imaginas en un cabo en Galicia y dices, ¡buah, ese bicho ha llegado cansado cruzando todo el Sí, sí. Atlántico! Y lo ves ahí y dices, ¡buah, Sí. ese bicho ha estado ahí tranquilito! Lo que está más o menos aceptado para incluir estos bichos en la categoría A es una cosa que me encanta porque es como que algún genio en su casa aburrido, logró dar con la tecla de cómo sumar los bichos guays, ignorar los bichos tipo cowbirds, mockingbirds y movidas así, que es que si el bicho tiene una migración y potencialmente puede llegar a Europa, o sea, si se sabe que alguna vez ha llegado por huracanes, por ejemplo, es decir, si después de un Katrina aparece un Song Sparrow en Corvo, en Azores, entonces es como que Song Sparrow ya, aunque venga en barco, ya no importa. O sea, si puede hacerlo por sí mismo, da igual que venga en barco. Bueno, no sé, yo creo que lo de siempre. O sea, al final son categorías y cada uno... Sí, Decide. a ver, es difícil, pero hay ciertas diferencias. O sea, siempre se dice, no, todos han llegado en barco, que puede ser verdad, no lo sé, sinceramente. Pero hay diferencias entre meterte en un... Por ejemplo, el Tropical Mockingbird. Era un bicho que cruzaba el canal de Panamá, se puso sobre un barco y llegó a donde llegase. No es lo mismo eso, obviamente, que un bicho que se ha hecho 2.000 kilómetros sobre el mar y se posa en un barco y hace otros 2.000 en un barco. Como todos, es cuestión de matices y cada uno tiene un poco su lista y sus decisiones, ¿no? su lista, exacto. Su línea roja. Bueno, La línea roja, eso es. ¿y nos cuentas un poco, Marcel, acerca de las agachadizas chicas? Vale, siempre he considerado que febrero era un buen mes para ver la agachadiza chica, pero es posible que haya un poco el factor que comentabais antes de los pusilla, bueno, que comentaba yo de hecho, de que la gente... Bueno, miramos los datos el otro día con Martí, con un colega, y vimos que al menos en Cataluña enero era casi igual de bueno que en febrero. Pero es verdad que en enero se llevan a cabo los censos de invernantes, entonces muchos sitios que normalmente no se patean o no se visitan, son visitados y pateados y muchas agachadizas chicas son levantadas y reportadas, ¿no? Entonces es posible que eso exagere un poco la sensación de abundancia o la abundancia de la especie en
en enero, mientras que en febrero mi sensación, y creo que es compartida con varias personas con las que lo he comentado, es que la agachadiza chica se ve con más facilidad que previamente. Y es posible que también venga, pues eso, ¿no? De movimientos ya tempraneros. Es difícil al final conocer la fenología con precisión de un bicho tan esquivo, ¿no? Y tan escondidizo. Pero yo no descartaría que sea un limi bastante primerizo también, ¿no? Digamos que no es de los de mayo, ¿no? No es un Coriolimos gordo, ¿no? Es más bien tipo combatiente, totanus, estos bichos más de, pues entre ahora y marzo, digamos. Entonces, es un buen momento para ir a buscar este pájaro. Habita en praderas inundadas, herbazales, no es tanto de zonas húmedas puras, ¿no? Como podrían ser las gachas comunes, aunque también les gusta lo otro. Y es difícil encontrarlo, pero es verdad que suelen ser muy fieles a sus zonas, donde hay agachadizas chicas un año es porque suele haberlas cada invierno o cada migración. Entonces, nada, buena época para buscar este bicho que luego es el típico que te falta en las listas anuales, ¿no? Y lo echas de menos. Pues nada, a calzarse las botas de agua y a patear prados. Bueno, Sin molestar mucho, eso sí. eso. Bueno, pues si queréis, vamos ya con la sección de identificación especial. Vamos. Ok. Bueno, pues como ya avanzábamos en el resumen del programa, hoy hemos decidido hablar de estas dos características que creemos que pueden ser bastante útiles para la identificación. Entonces vamos a repasar un poquito los patrones de primarias de las gaviotas grandes presentes en España. Sí que es verdad que a las personas que no le dan mucho a las gaviotas les puede resultar algo que les dé pereza mirar y demás, porque te tienes que fijar en bastantes detalles muy específicos, pero, y porque también necesitas fotografías del ave con las alas abiertas o del pájaro en vuelo para poder ver bien el patrón de primarias. Pero bueno, sí que estas características contienen un montón de información súper importante y además es bastante fiable para la identificación de especies. Entonces eso, queremos recordar un poquito y comentarlo. Y bueno, también parece ser que forman un papel muy especial y muy importante durante el display en el cuando se emparejan las gaviotas. Y bueno, parece ser que esto ha ido ayudando ha ido guiando un poquito a la especiación y a la diferenciación de taxones. Entonces, bueno, creemos eso, que es bastante importante. Luego Guille ya nos comentará un poco más acerca de esto más adelante. Entonces, bueno, si os parece, vamos a hablar primero de la gaviota patia amarilla. Estas gaviotas en el patrón de primarias tienen bastante extensión de negro en la pluma. Presentan una franja bastante ancha en la P5, en la quinta primaria, de color negro. Y bueno, eso es algo bastante específico de esta especie. Luego sí que tienen un espejo en P10 y suele estar separado por una línea negra de la punta blanca de la pluma. Es verdad que esta característica tiene una variabilidad geográfica y según nos vamos acercando cada vez más al este, pueden ir aumentando disminuyendo más bien la distancia entre ese espejo y la punta del ala y pueden llegar a fusionarse, mostrando esto, un patrón completamente blanco. Y luego, bueno, presentan unas lenguas en P7 y P8 de color gris que no son muy amplias. Este patrón es importante porque las gaviotas argénteas bálticas tienen las patas amarillas y además tienen un tono de las partes superiores muy parecidos a las gaviotas patiamarillas que tenemos por aquí. Entonces, cuando vemos un ejemplar de ese tipo, si le vemos con el ala abierta, las diferencias básicas entre esas gaviotas argénteas bálticas y las patiamarillas sería que las bálticas no presentan nada de negro en P5 y luego tienen lo que hablamos de la punta del ala blanca unido completamente al espejo. Entonces eso nos ayudaría mucho si vemos un ejemplar de este tipo, si le podemos fotografiar en vuelo podríamos identificar realmente que es una gaviota argentea báltica. Entonces esta es una de las cuestiones que nos pueden dar importancia a la hora de observar los patrones de primarias de las gaviotas. Si vemos las gaviotas sombrías, realmente, claro, las partes superiores son mucho más oscuras, tienen menor contraste con la parte negra y sí que
la extensión de negro nos llega a P4 y a P3, que esto no pasa en las otras especies. La extensión de negro, por ejemplo, en las gaviotas sombrías es mucho más amplia que quizás los gaviones están mucho más restringidos a las puntas, suelen presentar un espejo blanco en P9 y luego el blanco está completamente restringido a las puntas de cada una de las primarias. Por ejemplo, en el gavión atlántico sí que el blanco tiene un poquito más de protagonismo en las puntas de las alas. Si nos vamos ya a las gaviotas argénteas, tenemos que diferenciar las dos subespecies que tenemos, las argenteus, que son las más sureñas, que son las que tenemos habitualmente en la península, y luego las argentatus, que son las más norteñas. Entonces, bueno, esto es importante también diferenciarlas porque, claro, probablemente nos lleguen bastantes ejemplares de argentatus, aunque es una especie bastante difícil de diferenciar y de identificar en otras edades, y entonces el patrón de primarias es fundamental para identificar los adultos. Los criterios para aceptar estas gaviotas son justo eso, poder pillar el patrón de primarias, así que normalmente las que se aceptan son gaviotas adultas, ¿vale? Entonces la subespecie Argentius tiene bastante menos negro que la Michaelis, no presenta, bueno, presenta negro en P5 y presenta unas lenguas bastante claras y algo más grandes que la Michaelis en P8 y en P7, y el espejo de P10 no suele estar fusionado con la punta del ala blanca. A veces presenta un espejo en P9, pero bueno, no es del todo habitual. Si nos fijamos en el Argentatus, podemos ver que en su patrón de primarias la punta del ala blanca está completamente fusionada con el espejo de P10, tiene un espejo en P9. En P5 no tiene nada de negro, o sea, presentaría la parte completamente limpia, y luego tiene unas lenguas bastante más blancas, bastante más grandes, y en ocasiones y en ejemplares muy extremos presenta lo que se llama el Talleri pattern, que es una lengua bastante blanca que se llega a fusionar incluso con el espejo de P9. Si nos fijamos en las aves posadas, también podemos llegar a verlo. Podemos ver que aquí en Argenteus, que está a la izquierda, se puede observar que no hay un solapamiento de blanco, y sin embargo en Argentatus se ve prácticamente toda la punta de la pluma blanca. Si nos vamos finalmente con la gaviota del Caspio, que es otra de las especies que podemos ver aquí en España, es verdad que esta gaviota cuando llega, los más fáciles son los primeros inviernos, nos llegan un montón y son bastante característicos, y bueno, hay algunas gaviotas adultas que nos llegan y que pueden llegar a ser un poco rarillas, sobre todo si vemos a gaviotas patiamarillas del este. Entonces, bueno, el patrón de primarias siempre es fundamental. Si nos fijamos en el patrón de primarias de la gaviota del Caspio, también tiene algo menos de negro que la gaviota patiamarilla, tiene una parte blanca muy extensa en P10, siempre mayor que la gaviota patiamarilla, y tiene hasta la punta en blanco. Luego en P9 tiene un espejo bastante grande, normalmente de forma circular, y presenta unas lenguas en P5, P6 y P7 blancas con la punta, bueno, grises con la punta blancas, bastante que entran bastante a la parte de la pluma. Entonces, realmente estos patrones nos ayudan a diferenciar claramente y a identificar las distintas subespecies si los vemos característica por característica, pero también en una visión global, si vemos el patrón de primarias en vuelo, podemos ver que, por ejemplo, las patiamarillas presentan una forma muy triangular, tienen bastante cantidad de negro y es como si tuvieran un triángulo negro en la punta de las primarias. Si nos vamos al Argentatus, justo la subespecie Argentatus, justo es la especie que tiene menor cantidad de negro, y que, como comentamos, bueno, parece que cae bastante, porque eso, las primarias más externas tienen poco negro, cae bastante y luego le sale ahí como una pequeña cola del negro que aparece en P7 y en P7 y en P6. Y luego finalmente las caquinans son las gaviotas que presentan una cantidad de negro intermedio, pero sí que se ve más o menos como un patrón triangular como en las patiamarillas, pero las lenguas grises que nos entran en P5, P6 y P7 hace que tenga una especie de una forma de triángulo bastante dentado. Entonces, si nos quieres comentar un poquito los temas genéticos y demás, Guille. Un poco lo que queríamos filosofar un poco sobre el uso de los patrones de gaviotas. Los gavioteros son pajareros que van por delante, ¿no? Entonces han utilizado el hecho de que tienen millones de gaviotas en los vertederos para hacer análisis, estudios y avanzar mucho, empujar la forma de entender la identificación. Entonces,
Como hemos visto, el estudio del patrón de primarias requiere del análisis detallado de pequeños detalles que a veces cuando empiezas con esto te puedes marear la cabeza con si el espejo, la lengua, el no sé qué, muchos detalles pequeños, pero cuando lo entiendes y empiezas a mirarlo es una herramienta fundamental para llegar a identificaciones muy difíciles. Y el estudio, este es un ejemplo que ha hecho, bueno, el principal impulsor de esta aproximación a la identificación ha sido Peter Adrians, que es el autor de este artículo. En este caso, por ejemplo, lo que han hecho es estudiaron la gaviota gana, que en el fondo es una especie presente en todos los continentes en el hemisferio norte, está en América, está en Asia y está en Europa, con diferentes subespecies que estaban descritas pero no bien entendidas. Y entonces cogieron y cada población se fueron a Europa, ellos son belgas, se fueron a Europa, se fueron a California, se fueron a Corea y se estudiaron miles y miles. Y de cada detalle que hemos dicho, cantidad de negro, pues si tiene un tercio en P10, si la extensión de blanco es menos de un 10%, un montón de características que se pueden cuantificar bastante bien y empezaron a tomar datos y encontraron la distribución de los diferentes caracteres, ¿vale? Como lo vemos ahí, la frecuencia de aparición en las diferentes poblaciones. Y esto permite no solo encontrar diferencias y identificar, aislar caracteres diagnósticos, sino que también permite, bueno, pues eso, ver que las subespecies están bastante mejor diferenciadas de lo que nosotros a primera vista creíamos sin fijarnos en los detalles. Ellas, las gaviotas, obviamente, durante el display se ven atraídas visualmente por este patrón y es lo que es un poco el motor de la especiación. Entonces, para que os hagáis un poco la idea, estos artículos son muy frikis. Lo digo friki con el mayor de la admiración, pero veis en el diagrama de la izquierda analiza uno de los caracteres, tiene las diferentes subespecies y ve la frecuencia de aparición. Entonces, el de la izquierda es un ejemplo de un carácter muy diagnóstico para Brachyrhynchus, Larus brachyrhynchus, que es la subespecie americana. Entonces lo que vemos es que el tipo carácter C de la derecha solo aparece de forma representativa en Brachyrhynchus, ¿vale? En el caso de la derecha, pues en el carácter de la derecha, que es otro carácter, nos da igual, pues lo que vemos es que, por ejemplo, el carácter de la derecha del todo también solo aparece en GNA, pero aparecen muy pocos ejemplares. Entonces es diagnóstico, pero poco frecuente. La idea un poco es que esta gente ha hecho un montón de estadística para entender no solo la presencia o no presencia de un carácter, sino su distribución, ¿vale? Y con esto, si vamos al siguiente slide, construyen una especie de análisis multivariante en el que ven las correlaciones y cómo aparecen a la vez los diferentes caracteres, y esto les lleva a generar unos árboles de decisión en el que empiezas a, un poco como claves dicotómicas, que es, tiene más del 30% de negro en P8, tal, tiene menos combinado con, tiene no sé cuánto blanco, y con esto vas recorriendo hasta que llegas a una subpoblación que es la subespecie. Entonces, esto a mí me fascina, su aproximación, este nivel de cuantificación, de entender las distribuciones, y yo creo que esto ha empezado por las gaviotas, pero en el fondo es a lo que va a ir a la ornitología, y el placer de descubrir y explorar estas cosas. En el fondo está muy relacionado con hacia dónde va el mundo, con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, porque esto viene dado por el advenimiento de las cámaras fotográficas digitales, que han hecho un montón de fotos, tenemos toneladas de fotos para analizar, podemos caracterizar todo, cuantificar tras la digitalización. Y esto que vemos aquí, que es lo que desarrolló Peter Adrians, es un poco una especie de modelo predictivo para sacar especies. Así que es un poco a donde va la ornitología, pero desde luego no tenemos que perder el gusto ese por descubrir nosotros mismos mirando fotos que bueno, al menos a mí es lo que más me apasiona. Pasa al siguiente slide. Entonces, gracias a para mostrar el potencial de esto, gracias a esta aproximación, cuantificando y comparando y diciendo, este carácter combinado con este carácter nunca aparece en Argentatus, pues ha permitido identificar, por ejemplo, 2 taxones como adultos en Europa que antes no se habían identificado. Por un lado, Larus vegae, típicamente 2 de los ejemplares que se han visto pues han identificado debido a la presencia combinada de una V negra en P5 con blanco, una lengua blanca entre el gris y el negro en P8, que esta combinación nunca aparece en Argentatus, entonces cuando se ve un ejemplar de este se asignó como vegae con seguridad, y Smithsonianus, en este caso sí que hay más casos en los que se suele combinar la presencia de una V negra en P5 de nuevo. Todas las especies de por ahí tienen Vs negras en P5, literalmente. Lo cual nos habla probablemente de que hay algo filogenéticamente por detrás interesante, ¿no? Entonces, este nivel de cuantificación probablemente llega a competir con la genética en algún día. Y bueno, y no me enrollo en esto, que he divagado demasiado. Y una lengua blanca en P10 por debajo, que es lo que se ve ahí. Si vamos al siguiente slide.
Y hace poco George Sandster, que es un gran innovador de la taxonomía integrativa y ha hecho muchos papers mezclando genética e identificación, publicó este artículo en Dutch Birding en el que discute precisamente esto, cuál es el futuro de la identificación, cómo van a ser las guías del futuro. Ahí pone un ejemplo de un gorrión común con no sé qué otro gorrión, no sé si es Indian Sparrow o qué es, pero bueno, cómo en la futura Collins no solo se señalará que tiene negro en el obispillo, sino se dirá con qué frecuencia combinada con los otros frecuentes y demás. No sé cuánto de lejos estamos de esto, pero es un poco hacia donde van las líneas y propone también pues usar una estadística un poco más avanzada ahí es una matriz de confusión que en función de los caracteres cuántos aciertas y cuántos no para avanzar, para seguir empujando, ¿no?, el conocimiento y las capacidades de identificación. Así que, bueno, que nadie se asuste porque de momento vamos a seguir con la Collins, pero ahí es hacia donde vamos. Bueno, yo creo que es diversión asegurada al final. Ya no disfrutas nada más que en el campo, sino luego te revisas las fotos y empiezas ahí con tus test de tiene esto, no, tal. No sé, tiene buena pinta, la verdad. Bueno, Marcel. Sí, pues siguiendo un poco con el análisis de fotos y con el auge de la fotografía digital y la cantidad de fotos que se obtienen, etcétera, pues también hemos querido, digamos, poner de manifiesto unos caracteres que son súper útiles para la identificación y que tradicionalmente se han dejado para anilladores y anilladoras o para el análisis en mano de los bichos. Actualmente, pues eso, con las fotos que se obtienen, como vemos aquí, esta de José María Benítez, de una curruca cabecinegra, tenemos casi el mismo nivel de precisión que en el dibujo, que es la portada de la Svensson, ¿no? La mítica guía biblia del anillamiento. Pues podemos hacer un análisis prácticamente igual de cómo es la fórmula LAR, etc. Entonces, en primer lugar, vamos a comentar un poco qué son las emarginaciones y luego sí que entraremos en su uso para la identificación. En cuanto a qué son, pues así la definición de la RAE, digamos, sería un estrechamiento de las primarias en su hemibandera externa, es decir, en la del borde de ataque del ala, digamos. La primaria empieza siendo más ancha y a medida que se acerca a la punta, pues hay como un estrechamiento súbito que hace una curva ahí muy marcada. El uso, digamos, o el motivo por el que existen estas emarginaciones varía un poco dependiendo de la especie o del grupo o incluso de otras muchas variables, la dieta, el hábitat, el estilo de alimentación. Tradicionalmente se ha asociado mucho a grandes rapaces planeadoras y se suponía que era porque el aire pasa muy rápido a través de estos canales, ¿no?, que se abren gracias a que existen estas emarginaciones, este estrechamiento, y con ello estas rapaces grandes y pesadas consiguen elevarse. Actualmente se cree que es más bien un tema de elevarse desde el suelo, digamos, es decir, que es en el aleteo realmente donde este estrechamiento les proporciona una ganancia brutal a nivel energético para coger altura. Una prueba de ello, digamos, es que no todas las aves pesadas tienen estas emarginaciones. Aquí hay dos de las aves más grandes del mundo, ¿no? Un buitre leonado, como hemos visto al principio, con un montón de marginaciones súper marcadas, etcétera, y un albatros viajero que tiene un total de 0 emarginaciones. Entonces piensas, ¿cómo es posible, ¿no?, que este pájaro, que es todavía más pesado que el buitre leonado, no necesite marginaciones para volar? Si vemos cómo vuela cada uno y dónde se encuentra, igual nos da un poco de claves. Los leonados generalmente vuelan en condiciones de poco viento, sabemos que utilizan térmicas, etcétera, para elevarse, mientras que los albatros son unos especialistas del viento. Difícilmente no vamos a tener viento donde vuelan los albatros y difícilmente un albatros va a coger altura si no es con viento. Es decir, digamos que el buitre leonado necesita más estos canales para el flujo del aire y coger esa altura, mientras que el albatros utiliza el viento ya de por sí existente en el medio donde vive, ¿no?, que es el mar y mares además bastante peliagudos. En paseriformes, pues el tema es todavía más complejo, porque es verdad que en general las aves más migratorias tienden a tener menos emarginaciones por un tema de no perder superficie de ala en cuanto al impulso, ¿no?, en el vuelo, a la potencia de vuelo. Pero hay algunas excepciones
que vienen dadas, pues lo que comentábamos también antes, pues también aplica aquí, a la forma de alimentarse, al hábitat, etcétera. Luego también hay algunos, siempre hay outliers, ¿no? Especies que escapan de un poco de esto, ¿no? Que por hábitat y quizás por migración le tocaría tener más emarginaciones de las que tiene. Y también hay motivos filogenéticos, también hay motivos de historia evolutiva, ¿no? Bichos que han heredado pues unas condiciones unas características que no son exactamente las óptimas para su modo de vida, digamos, o que están todavía en proceso de diferenciarse en ese sentido. Pero bueno, aquí os he puesto dos ejemplos de dos especies con hábitats relativamente parecidos o que podríamos pensar que tienen hábitats parecidos, como son la buscarla fluvial y el carricero de Blyth. Y mientras que la buscarla fluvial también tiene 0 marginaciones, el carricero de Blyth tiene siempre 2 como mínimo o incluso 3 emarginaciones. En este caso, obedece casi con seguridad más a la forma de alimentarse que a la migración. La migración también podría ser... La de buscar la fluvial es verdad que migra a distancias más largas que el carricero de Blyth, pero la diferencia fundamental entre estos dos bichos es casi seguro la forma de alimentarse. El carricero sí que trinca insectos al aire, ¿no? Le gusta maniobrar, etcétera, con lo cual necesita modificar su flotabilidad, digamos, con mucha precisión y muy rápido. Y para eso las emarginaciones son muy útiles. Mientras que la buscarla fluvial se alimenta muy abajo en la vegetación y anda, ¿no? por encima entre medias de herbazales o por la base de arbustos, capturando bichos insectos, etcétera, otros artrópodos que andan Esto, por el suelo. para el que no lo haya visto, anda literalmente, anda. Sí. Las buscarlas andan, ¿no? Entonces no necesitan maniobrabilidad, digamos, en el aire y por lo tanto el género Locustela no necesita imaginaciones como sí necesitan los acrocéfalos. Toda esta intro tediosa, etcétera, pues para llegar a esto que quizás no sea menos tedioso, pero un poco más útil para el pajareo de campo, ¿no? Y especialmente si tenemos cámara fotográfica y sobre todo altas dosis de paciencia. Dentro del género Acrocephalus también encontramos diferencias en cuanto a las emarginaciones. A pesar de que, bueno, de que son especies con hábitats o hábitos parecidos en cuanto a la alimentación, todas son insectívoras, etcétera, sí que hay pequeñas diferencias, en algunos casos bastante marcadas, que teniendo en cuenta que es una familia muy homogénea, todos son básicamente marrones y no tienen grandes listas ni nada, exceptuando los bichos de paludícola, etcétera, pues es especialmente importante detectar o poder documentar estas cosas biométricas, digamos. Entonces, en este caso concreto, la regla que casi todos los anilladores y anilladoras nos hemos tatuado en el cerebro en algún momento de nuestra vida es que Dumetorum tiene la P4 marginada, es decir, la cuarta primaria, empezando a contar desde fuera, como hace Svensson, no como hace Forsman, tiene una marginación ahí. Mientras que Stirpaceus solo tiene una primaria marginada, que sería P3, la tercera primaria. Esto suena muy bien y aquí estamos viendo los dibujos, ¿no? de la Svensson de la Biblia del Anillamiento y aquí se ve muy, muy clarito, se ve clarinete, pero ¿cómo se traduce en el campo? Pues vamos a verlo en la siguiente diapo. Y aquí he cogido dos fotos buenas, es verdad. No es fácil conseguir estas fotos de Acrocephalus, por eso decía que además de conocer esta teoría, también es necesario tener altas dosis de paciencia hasta que puedes ver bien el ejemplar, ¿no? y conseguir una foto. Pero sí que los que lo estáis viendo seguramente en una pantalla grande podéis empezar a intuir dónde está la diferencia. En cualquier caso, vamos a señalarlo con un poco más de detalle. Si pasas, Ana. Aquí he puesto la foto general de los dos bichos, para que veáis que son muy parecidos y extremadamente parecidos, de hecho. Y aquí os he marcado en rojo las curvas de las emarginaciones. A la izquierda tenemos Edumetorum, que como veis tiene dos curvas, esta primera que está señalando Ana y esta segunda, mientras que en este Stirpaceus de la derecha, que además nos está ayudando un poco porque tiene el ala parcialmente abierta, vemos que tiene una única curva en
en P3, ¿no? En la tercera primaria. Al final, aquí me diréis, bueno, igual no es fácil saber de qué primaria estamos hablando, ¿no? A veces cuesta contar las primarias con aves en el campo, pero sí que podemos contar si hay una o dos emarginaciones. En este caso, el proceso de identificación que deberíamos seguir, si pasamos a la siguiente diapo, sería, le vemos como mínimo una marginación, vemos aquí señalada en azul, pueden ser las dos especies todavía. En cambio, si vemos dos emarginaciones, entonces ya sí que sabemos que tiene que ser un Dumetorum. En algunos casos podemos tener dudas de si P4 está emarginada o no, porque es verdad que cuando hay una emarginación en una pluma, la siguiente tiende a desgastarse más. Entonces, a veces ahí puede intuirse como una curva o puede ocultarse esa primaria debajo de la siguiente, ¿no? Como sería clásico de marginaciones, sin que realmente exista una marginación. Pero, por suerte, estas dos especies tienen otra diferencia relativa a las emarginaciones que quizás sea más fácil de ver y que a menudo se tiende a ignorar. Se cuentan las emarginaciones, pero no se miran cómo son exactamente estas emarginaciones. Y a mí personalmente a veces me parece más sencillo esto que el hecho de contar. Entonces ahora, en lugar de fijarnos en el número de marginaciones, vamos a fijarnos en cómo es la primera, la de P3, que tienen ambas especies, y vemos que ya Svensson nos indica que la marginación de P3 en Dumetorum es bastante más larga que en Stirpaceus. ¿En qué se traduce esto en el análisis en el campo? Pues que si vemos la posición de esa marginación, aquí os lo he indicado con una línea roja, con respecto a las terciarias, vemos que esa marginación cae más o menos. Esto es difícil trazar una línea porque depende un poco de la perspectiva del pájaro, etcétera. Pero es un caso que son bastante distintos. Entonces, yo creo que es relativamente obvio cuando las fotos son buenas. P2 cae más o menos al medio de las terciarias, mientras que en Stirpaceus, perdón, la marginación en P3 en Dumetorum cae más o menos al medio de las terciarias, mientras que en Stirpaceus la marginación en P3 cae aproximadamente en la punta de las terciarias, si no incluso un poco ya metida en lo que sería la proyección primaria. Esto que puede parecer un análisis como demasiado detallado, etcétera, yo os invito a que entréis a Evirt y lo practiquéis. Cojáis galerías de Dumetorums, de Stirpaceus y vayáis haciendo el ojo a cómo se ven las emarginaciones en el campo porque realmente es muy útil. Lo interesante de esto es que, perdona, te interrumpo un segundo. Lo interesante un poco de esto es que el resto de caracteres para diferenciar estas dos especies y otros casos hay overlap casi total, no hay caracteres 100% diagnósticos y en cambio esto es algo bastante fijo y te da una diagnosticidad que, bueno, no tienes de otra forma. Entonces, a veces hay carriceros prácticamente imposibles de identificar y si las fotos son suficientemente buenas, pues recurres a ello para dar el sello. Exacto. Como ahora mismo no hay actividad en el chat, entonces no sé si la gente se ha dormido, ha leído la palabra Cocephalus y ha dicho, yo paso, o lo que sea. Hemos pensado poner otro ejemplo de algo que no es pequeño y no hace falta estarte 3 horas delante de un arbusto pasando frío en noviembre para llegar a documentarlo, ¿no? Y es el caso de los aguiluchos, de los circus. Gracias por el apoyo de Snowfinch34. Vamos, Marcel. No, prometo que no soy yo. Entonces, bueno, el caso de los aguiluchos lo hemos comentado en otros programas. Hay 3 especies que tenemos aquí fundamentalmente de aguiluchos con el obispillo blanco, es decir, de aguiluchos de ringtails, ¿no? que se dicen en inglés, que básicamente aguiluchos que no son el lagunero, que nos excitan más, a no ser que haya mogollón de laguneros, ¿no? Como nos describía Mariajo el otro día. Y generan también bastantes problemas en cuanto a la identificación. Hay muchas veces que los problemas son entre Pigargus y Macrourus. En este caso, las emarginaciones no nos salvan la vida, pero cuando Cyaneus tiene algo que ver o cuando tenemos sospecha de si un ave en cuestión puede ser un Cyaneus o tener algo de Cyaneus, que ya hemos hablado otros días también, que hay híbridos, en concreto de Macrourus y Cyaneus, bastantes híbridos, el análisis de las emarginaciones sí que nos ayuda.
Entonces, vamos a fijarnos en este caso en P5. Perdón, Ana. Sí, quédate aquí. Como es P5, da igual si lo cuenta Svensson o lo cuenta Forsman, que sigue siendo la misma primaria. Y es esta que os he marcado en rojo. Entonces, tanto Pigargus como Macrourus no tienen P5 emarginada. En la anterior diapo también es la típica, pues eso, ¿no? La fórmula LAR, donde se ve todo perfecto, y luego en la siguiente, que es como se vería en el campo. Aquí vemos que Cyaneus, P5, que se identifica fácil porque es el quinto dedo que sirve mucho para identificar un Cyaneus rápidamente en el campo, sí que está marginado. Vemos que tiene esa curva, ese estrechamiento en la primaria que comentábamos antes. Entonces, si seguimos, ¿qué pasa? Que este bicho, por ejemplo, que así a bote pronto muchos de nosotros y nosotras identificaríamos como un Macrourus por varias cosas, ¿no? Se le ven las alas muy estrechas, quizá tenga boas. Es verdad que boas difusas, pero boas, ¿no? La bufanda boa, ¿no? Ese oscurecimiento alrededor del cuello. Y posiblemente no vemos la parte superior, pero sí que tiene un collar muy marcado. Es probable que sea un collar completo. Si nos vamos a ver P5 de este ejemplar, aquí no os lo he marcado porque me gustaría que lo vierais como se ve más en el campo, que es el contraluz, ¿no? Digamos que se intuye la silueta de la pluma y vemos que P5 sí que está marginada en este caso. Es una P5 corta que ya que también tendiría más a Macrourus, aunque quizá un poco demasiado larga para Macrourus. No sé qué opináis vosotros, Guille y Ana, pero estaría ahí. Pero sí que la marginación en P5 nos está indicando claramente una influencia de Macrourus. Perdón, de Cyaneus. En un bicho, sí, perdón, que por coloración sería más bien Macrourus, ¿no? Incluso por estructura. Si vamos a la siguiente, tenemos un contraluz todavía más marcado y una foto además que ha sido muy editada para exagerar estas diferencias. Y una vez más vemos un pájaro que nos recuerda bastante a un Macrourus, es muy naranja por debajo. El collar sí que es extraño para un Macrourus, pero bueno, yo qué sé, visto de lejos todavía te lo puedes comer como unas buenas boas. P5 no es muy larga, aunque sí que, una vez más, un poco demasiado quizá para Macrourus, pero una vez más vemos P5 a través de la luz, digamos, o sea, con todo el sol detrás, vemos cómo se dibuja la silueta ahí, ¿no? de la pluma emarginada. Entonces, bueno, es importante cuando sospechemos o cuando vemos un Macrourus que hay algunas cosas especialmente que no nos acaban de encajar, intentar documentarlo y bueno, que las fotos a contraluz muchas veces son casi incluso más útiles para esto en concreto que las fotos buenas con una luz perfecta. Y nada, se acabó la clase dura y vamos a divertirnos un poco con Fer hablándonos de la nava que ya toca. Quería añadir un comentario final de 15 segundos. Vale, Esta sección se llama ID, pero la idea un poco no es solo ID en plan, este tiene el capirote rojo y demás, sino profundizar en otros aspectos como puede ser datado, sexado, análisis de muda, esto que hemos visto ahora de morfología del ala y demás. Porque creo que es muy interesante, creo que se aprende mucho, no solo para identificar, sino también cuestiones ecológicas, de comportamiento y demás. Y la idea que teníamos es ir introduciendo en forma de píldoras esto. Si no os gusta, os quejáis en el chat y recortamos el guante, ¿vale? Bueno, muchas gracias, chicos. Yo creo que es algo súper útil, a ver qué dice la gente, pero bueno, O sea, vamos con Fernando. podéis ser sinceras hasta la crueldad. Si es demasiado aburrido, cambiamos de rollo y volvemos a hablar de colorines. Bueno, pues vamos a ir con Fernando, si os parece. Venga. Vamos allá. Buenas, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Hola a todos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, Fernando. Te pillamos Bien, ahí bien. un poco medio tarde. Cuéntanos un poquito sobre tu zona de pajareo local, que yo creo que mucha gente la Bueno. conoce y tienen ganas de escucharte hablar de ella. Bueno, pues mi local patch es La Nava, la Laguna de la Nava, aquí en Palencia, en Fuentes de Nava. Y bueno, os he dividido un poco el local patch en lo que yo creo que son los 4 puntos, así que, bueno, las 4 zonas así más o menos que lo divido yo, ¿no? Que sería lo primero, que es, por así decirlo,
la mayor superficie de lámina de agua que es, bueno, es la laguna, o sea que es como la zona con agua, más por así decirlo. Los segundos es Cantarranas, que son los prados inundados. Lo tercero es la Güera, que viene siendo lo mismo que Cantarranas, pero es como una lagunilla aparte. Y lo cuarto es mi querida depuradora. Querida, Todo querida. agua, ¿eh? Todo agua. Todo asociado al agua. Bueno, aquí esto que veis es dentro del primer punto tenemos 3 observatorios, ¿no? El Prao, la Colada, que es eso que veis, y otro que es más allá, que es la Peregrina. Y bueno, en invierno ahí solemos ver cada vez menos, pero buenas densidades de patos, gansos cuando entran a beber y esas cosas. Luego, en periodo reproductivo, pues... Una pregunta, Fernando, porque esos observatorios están siempre abiertos. Porque yo estoy hace poco y había uno de ellos que puede ser que no. O... A ver, puede ser. El Prau y la Peregrina están siempre abiertos porque son abiertos. Ajá. Eso es un observatorio cerrado, el del Prau, Ujú. y lo abren creo que los viernes y sábados. Claro. Yo es que no me suelo pasar mucho por ahí. Para las vacaciones no Voy a vale. usar más los otros dos. Qué días más raros. Eso te iba a decir. Tú descríbenos un poco tu recorrido de estos 4 puntos. A ver, pues mi recorrido es, dependiendo, es que mi recorrido va variando según la época del año. Claro. En invierno lo primero que hago es salir de casa, me voy a buscar los gansos, me miro todos los gansos, luego me vengo aquí, me hago todo este recorrido, o sea, sales desde la carretera, ¿no? Y llegas, es un camino que entra y que coges todos estos observatorios. Me hago todos estos observatorios, luego miro un poco la Güera y Cantarranas y luego me suelo ir a la depuradora para el final, cuando ya tengo más tiempo. Que hacerlo en bicicleta, todo como lo hago yo, Qué guay. es durillo, pero bueno. Ah, pero está súper bien. Birding y deporte a la vez, ¿eh? Qué bueno. Sí, Lo vi que- Encima, en la meseta castellana que pega un frío ahí siempre, además sales y dices, hace sol, va a hacer buen día. Al frente sobran los abrigos. Tanta visita. Uf. Bueno, ¿y qué nos decías de la época reproductiva desde estos observatorios? Perdona, que te hemos cortado antes. No. Digo, a ver, un defecto, así pongo yo a la laguna, así un poco a la junta, es que en verano quizá hay demasiado poca agua. Entonces eso perjudica un poco al paso, luego al postnucial y algunos bichos nidificantes. O sea, crían, por ejemplo, si pasas sana de las pagazas, bueno, las pagazas lo vemos más en paso, crían sobre todo más en la laguna de Boada, pero bueno, alguna vez sí que ha llegado a criar alguna, reidoras y tal, pero quizá a mí me duele un poco eso, que la falta de agua de vez en cuando, que se nota. ¿Y es falta de agua por la gestión o por...? Por la gestión, o sea, la laguna de la nave es artificial, o sea... Lo controlan Ya. todo. ¿Qué Sí, otras eso es. especies os crían así emblemáticas, digamos? Bueno, abutardas. No, digo en la laguna de acuática. Sí. Pues en la laguna tenemos, bueno, de patos azulones, frisos, algún año crían los porrones, los zampullines, bueno. ¿Y limis? ¿Os cría cigüeñuela, De supongo? limis, cigüeñuela, el chorlitejo chico, pero para limis mejor boada, quizá No hay de mucho. criar y cosillas más. Pero Vale. Bueno, ¿y si nos hablas del otro punto? esto, cantarranas, que como decíais, son praos, ¿no? Que durante todo el año suelen estar, bueno, secos más o menos, y luego en primavera e invierno suelen tener agua, y en otoño la suelen meter también para las campañas del Life Paludícola, para pillar cejudos, y suelen meter agua, pero bueno, o sea, son praos que se usan para el pastoreo, que usan los ganaderos, ¿no? Y luego usan para recoger hierba y tal, para las ovejas, y luego
los inundan y ahí pues en paso, bueno, yo ahí me suelo pasar siempre en los pasos, porque es una zona, como son prados inundados, se forman limos y tal, y es una zona muy buena para limis. Y pues eso, ahora en invierno, por ejemplo, bueno, en estas fechas, en época de transición hay, bandos ahí como el que veis ahí en la foto de aves frías y chorlitos dorados y de bandos interesantes. ¿Qué otros limis os pasan por ahí? ¿Cuál, perdón? ¿Qué otros limis, decía? ¿Qué otros? Pues ahí en primavera tengo visto ahí Volvepiedras, Archivo Oscuro, Claro, Común, Correlimos Común, Gordo, Chorlito Gris. O sea, prácticamente De todo. todo. Sí. Nada, será de lo mejor para limis. Vamos, yo creo que es la mejor zona de limis de la laguna. Porque luego en la laguna, cuando se seca un poco, los limos de la laguna se ven, pero se ven lejos ya todavía más. Si hay Claro. en Cantarrona se ven lejos, todavía allí más Claro. y nada. Eso. Pasa si quieres. Sí, el otro puntillo. Vale, eso es la Güera. Y que bueno, como os he dicho, viene siendo lo mismo que Cantarranas, o sea, prados que se inundan. Y yo creo que lo más chulo para la Güera es en primavera o primavera, incluso ahora en invierno, que es cuando tiene agua y forma la minilla, porque eso tiene como un poco de, bueno, hace lámina, eso coge lámina de agua. Y podemos ver esto, pues ahora en invierno han estado entrando, bueno, este invierno, quería decir, ha sido, no sé, pero por lo que he visto, yo creo que en toda España ha sido un año espectacular de caretos. Y estos últimos días que ya casi no quedaban gansos, teníamos ahí 55 caretos y 60 comunes. La verdad es que Mola y eso, durante todo el invierno hemos llegado a tener, bueno, yo he llegado a contar 77 caretos, días de 77 caretos, que respecto al año pasado, por ejemplo, que teníamos días solo de 25, ha mejorado un montón y bien, y bueno, eso, y que entran, que me disipo, que entran ahí a la Güera, pues normalmente eso, a beber y a descansar, a veces entran a la laguna y otras veces a la Güera. Esto es que no sé dónde está. Está, según vienes de Palencia antes de llegar a la laguna, a la derecha. Pero un Sí, cacho eso antes. es. Eso que está pegado como al rayito ese, Ah, al sí. balcocinate ahí. Sí. Después es un puente y nada más cruzar el puente a mano derecha. ¿Y Vale, esta vale. zona no es la que suele estar congelada? ¿O no? En invierno es que en invierno se Está congela todo congelado, Hay un glaciar ahí montado. Sí, en invierno, prácticamente. Yo flipaba porque hacía un solazo de la leche y estaba todo congeladísimo. Yo decía, claro, ¿pero qué encima hacen tú los bichos viniste en aquí? una semana que pegaba bien y se Sí. luego bastante. Había pocos patos por eso, porque hasta mediodía no empezaban a aparecer porque no sé dónde estarían, si pegados, muy pegados a los carrizos o tal, pero O no pegados salían al porque hielo, porque... no tenían agua. No tenían nada. Muy pegados los unos a los otros también. Sí. Pobre. En Castilla yo creo que en invierno cuanto más sol hace, más frío, peor, ¿sabes? Sí, literal. Es así, sí. Hay que Bueno, elegir o lluvia o hielo. No, No, niebla. no es- niebla la no, niebla, niebla. ¿vale? 3 opciones entonces, nada más. Y bueno, y en la laguna también creo que una cosa que es también importante es las esteparias, ¿no? Así que van para abajo, pero bueno, tenemos, por ejemplo, un buen número de abutardas ahí, se juntan buenos grupos de abutardas en invierno, y luego también calandrias, así, y bueno, y las podemos ver también ahí en la Güera y en Cantarranas, y sobre todo en las tierras de alrededor de la laguna, que se ponen ahí sobre todo las alfalfas a comer y tal. ¿Gangas hay? Gangas, uff, Uf, Villafácila, aquí voy a papilar. pasaron a la Y, historia. y Terrera común, supongo que sí, ¿no? Terrera sí, por los caminos se la suele ver ahí por las mañanas y, a la tarde, y al amanecer. ¿Cuál es la mejor zona para esteparias? Pasteparias, alrededor de la laguna. A ver, a butardas o sea, es ponerte con el telescopio a barrer y acabas viendo. En el Y agua. luego, ¿eh?
Pero no mirando para la laguna, sino para Claro. afuera. No, hombre, a las tierras, a las tierras. Sí, no. Sobre todo alfalfas y así, que Ujú. les mola bastante. Y luego también eso, lo de las plagas de topillos, que por eso ponía lo de la campestre, que también Ahí la tienes. Ahí la tienes, sí. digo que las plagas de topillos que se juntan también. Bueno, yo cuando salgo de Castilla, por ejemplo, me sorprende ver tan pocas rapaces porque, no sé, yo estoy acostumbrado, bueno, mal acostumbrado a ver tantos ratoneros ahí por cada poste y no sé. Sí, en cuanto te mueves Las un altas poco. densidades de rapaces por las plagas de topillos. Y así, pues, Y- nos querían, por ejemplo, nos querían los laguneros, bueno, de aguiluchos nos querían todos, bueno, el papialbo, eso fue excepcional, y campestres también. Y en ¿Cuántas densidades campestres, bastante altas, por lo de las cuántas plagas de campestres topillos. crían? ¿Cuál? Así, campestres, ¿cuántas os crían? O sea, es que no sé si crían decenas o llega a cientos. Campestres. Es que, en verdad, la gente no se hace una idea de las densidades de campestres que hay, Sí. pero, o sea, muchas. Muchas. Hay muchas. Hay muchas. Nos ha quedado claro. Sí. Pasa si quieres, Ana. Sí. al siguiente. Este Bueno, otro y por punto. último ahí tenemos mi sitio favorito, lo dejo para el final, que es la depuradora. Que, bueno, eso antiguamente pues era una depuradora que funcionaba y pues tenía, pues cubría, ¿no? Pero ahora se ha dejado de usar y se forman, pues eso, ahí limillos con mucha basura y les mola mucho a los limis. Entonces, pues yo tengo la llave de la depuradora y es mi jornada, pues como he dicho antes, siempre la suelo acabar en la depuradora. Y eso, y también a la depuradora hay que ir siempre en pasos. En verano no vayas porque no hay agua. Te mueres, además. Entonces, no, en pasos, y la verdad es que ¿Se puede ver bien sin tener la llave? sí, bueno, hay una colinilla en la que le ves, pero a ver, no es lo mismo. Mejor Claro. el que esté visitando que te llame, ¿no? Es lo que iba a decir. Mejor llamar a Fer y pillarse una bici también. Os dejo una bici y damos una vuelta. Y entrenar un poco antes de ir para allá, porque menudos gemelos debe tener el amigo aquí de salir a pajarear cada día en bici. Voy a tener que hacer eso, tío, para ponerme en forma, joder. Sí, sí. Y pues nada, en paso, pues la verdad es que contento con la depuradora y me han salido, pues, como veis en las fotos, minutas, archibebes, mira, archibebes, chorlitejos chicos, grandes, correlimos común y agachadiza, y andarríos grande prácticamente todos los días de primavera que vas, les pillas. Algún día te entran agujas, que eso es más raro, porque no sé, entran menos. Ahí suele ser más sitio de que te entren calibris y Bichos pequeños. sí, eso es, bichos más pequeñitos. Las Teminki. agujas prefieren más eso, cantarranas o la güera. Claro. Teminki y es regular. Antiguamente. Tenin, en la nava yo nunca he visto. A ver si, o Claro. sea, hay citas, pero pues he tenido mala suerte. Es más, el año pasado se citaron un par de ellos ahí en Cantarranas, pero no les llega a ver. Vamos, fue un día, la verdad es que fue un día que de estos que entran un montón de limis y había como 200 correlimos comunes y tal, que la verdad es que para aquí hay densidades bastante altas para ser aquí. Hay que seguir pedaleando, ¿eh? Pobre, bastante le da ya. Nada, y luego si quieres, bueno, correlimos rapidín y tal. Y si quieres pasamos a las especies que más ilusión te hizo ver Sí. o... Sí, porque en el chat hay mucho ansias que quiere ver ya la buena. Ya sé lo que quieren ver. Sí, sí. Ya sé lo que quieren ver. Siempre quieren lo mismo. Siempre. Solo piensan en eso. ¿Y qué quieren entonces? Ahora lo verán. Cuéntanos. Bueno, empezamos por eso. Les he puesto un poco ahí de que más a menos, vamos, de menos a más.
por así decirlo. Ok. Que me dijo Ana que le gustaba así. Entonces, bueno, pues el chorlitejo patinegro, pues es mi chorlitejo favorito de, bueno, reproductor en España. Bueno, obviamente, tampoco tenemos mucho. Pero bueno, es un bicho que me gusta mucho, ¿no? Y aquí la verdad es que es un bicho bastante escaso y no sé, me hizo ilusión sacarlo. Porque no suelen pasar de las 5 citas anuales, así que Escaso en el interior. ¿Lo ves sí. lo tienes asociado a condiciones meteorológicas concretas? No, la verdad es que no. Es que como cae tan salteado tampoco te sabría decir, porque las citas que hay son épocas salteadas, entonces Ujú. no te sé decir eso. Ok. Es curioso este bicho, no sé si puede venir de zonas de saladares de interior donde también cría, de La Mancha o algo así, o serán todo bichos migratorios de costa. Nunca he sabido las citas de Castilla exactamente que... Yo una vez lo vi en Soria, iba asociado con corlimos tridáctilos, que también me Mira, sí te sé pareció decir, mira, esto. Cuando yo indicativo de vi que venía de este, costa. y perdón, Marcel. Sí, dime, Fer. No, que cuando yo vi este, estaba viendo también ahí en País Vasco otro francés. No sé si Ujú. se han visto del norte o. Pero bueno, o sea, vieron simultáneamente. No sé si tendrá algo que ver o no, porque. Pero. Bueno, Ok. eso. Bueno, Te hemos perdido un poquito, pero creo que se sí, entendió bien. sí, yo creo Ah, que sí. Y ahora creo que está todo bien para la siguiente. ¿Nos cuentas Dale, tu Ana, otra que especie? estamos ansiosos. Bueno, esto es la estrella, bueno, ¿no? Bueno, la casi estrella. bueno, la casi estrella. Casi se me Cuéntanos. olvida. Bueno, pues, como no podía estar aquí. Lo que pongo en otoño y que la vidilla, la laguna, que para que venga gente y tal, es el cejudo, ¿no? Vamos, ejemplares. Bueno, espera. Los cejudos que le solemos ver casi todos en cantarranas y prácticamente todos anillados. Yo cejudos vistos así, solo he visto uno una vez, que fue el año pasado, y le vi en cantarranas ahí en una de las redes, pero es un bicho, la verdad es que es muy difícil. Si no vienes a anillar, yo veo un bicho difícil de pillar. No sé. ¿Cuántos están anillando ahora anualmente? Anualmente, anilla de vez en cuando Mariano, que es un chico que es el vigilante aquí de la laguna, No, decía, y decía anilla. cuántos ejemplares de cejudo, digo. Ah, sí, eso. Eso, bueno, lo iba a decir. Esta Igual me he temporada adelantado, pasada. perdona. No, tranqui. Salieron 31 en la Nava, 4 Ujú. en Boada y uno en Pedraza. O sea, 36 ejemplares. Alguno más que el año pasado. Vamos, que hace ¿Llegó, 2 llegó a días. haber años de ciento y pico o lo he Sí, soñado? sí, 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 ¿no? de cientos. Sí. No sé. Sí, Antes, sí. antes de venir aquí, estaba hablando antes con Gonzalo y Andrés Rojas Ujú. y se lo decía, digo, y ahí con mi padre también lo he hablado, que lo que pasa es que falta agua. O sea, cuando mi padre me Es- es- contó una vez que Ujú. cuando vinieron aquí los bielorrusos y así, y estaban con lo de las campañas intensivas, vinieron y decían que faltaba agua. Y Ujú. al fin y al cabo es Aquatic Warble, es que el nombre lo dice. Sí, O sea, necesita sí. agua y no hay agua. O sea, tenemos agua, muy poca agua. En Cantarranas hay como unos socavones y es lo que se llena de agua y ahí es donde cruzan las redes. Y yo creo que esto influye bastante en eso. También se decía Ujú. que la productividad de los bichos tampoco era muy así, pero no sé, yo creo que esto también influye bastante. Sí, porque Comenta, perdón, comenta Carlines por el chat que entre 2001 y 2003 fueron cerca de 500 los anillados. Ya ves. Tela. Bueno. bueno, Para coger Eh, caricilines hay que llevar vadeador. hay que, hay que mojarse, sí. Bueno, y si nos hablas de la estrella, De la Fernando. estrella, de lo que quiere la gente, ¿no?
El falcinelo. Ahí, pues Menudo la verdad fotón es le cascaste, ¿eh? Ya ves, o sea, no solo el bicho, sino la foto. O sea que. Ojo. pues, pues mira, era un 23 de abril, estaba yo acabando mi jornada ya de vuelta a la depuradora y, y la gente dice que solo vi yo este pájaro, pero eso es falso. Le vi con otro chico, con Pedro López, un pajarero de Valladolid que me lo encontré a las 12 de la mañana, que estaba por la carretera, me decía que estaba buscando buscarlas y carriceros tordales. Y digo, uff, mejor ven conmigo a la depuradora a ver si vemos algún límite. Y llegamos allí, plantamos el telescopio y nada más verlo, me llamó la atención. Dije, aquí hay algo que no, que esto no. Y ya nos pusimos ahí a hacerle fotos, tal cual, y se volaron. Y ya este chico dijo, bueno, había una cana también por aquellos entonces y tal, y le dijo, bueno, si quieres ve a ver la cana y tal, le dije dónde estaba, que estaba ahí en Cantarranas también, y marché a ver la cana y dije, yo me quedo aquí a ver si vuelven a aparecer, y ya mirando las fotos y hablando con los amigos ahí, con los totobíos, un grupillo ahí de amigos, pues preguntándome dijeron, digo, eso es un falcinelo, digo yo, llamé a otro amigo y digo, es que es un falcinelo, y la verdad es que no me lo creía al principio. Y ya luego cuando vi lo que era, pues me puse, digo, a este le hago fotos para que no me digan que no. Fotos no, fotones, tío. Fotones, No, tío. la verdad es que, mira, en la depuradora es un sitio que, eso, cuando muchas veces no es que vaya a ver, muchas veces ahora, por ejemplo, en invierno voy sabiendo que no voy a ver nada, pero siempre tienes, ahora por ejemplo están ahí los palustres, que decía antes, que están ahí comiendo y los bichos ahí están súper confiados, siempre, siempre, siempre. No sé, Ahora no sé por entiendo qué. también por qué la depuradora es tu sitio favorito, ¿eh? La- La verdad, la- da mucho juego a la las depuradora. depuradoras son sitios buenísimos. Así que tú dale, que seguro que todos los sueños, el Emberiza Pusilla que nos decías que querías sacar, A caerán. ver, a ver. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu local patch. No, Muchísimas a gracias por vosotros. todo. Un gustazo. Tus explicaciones, tus fotos, tu todo. Y nada, quédate por ahí que ahora hablamos, ¿vale? Muchísimas gracias, Vale, Fer. perfecto. Nos Muchas vemos gracias y un pronto. Un saludo a abrazo, todos. Fer, Adiós. gracias. Chao, gracias. Chao. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Si no, pues como ya han dicho estos, nos lo contáis. Y bueno, pues nada, la semana que viene volvemos con más. Y si tenéis alguna propuesta para algún bicho que queréis que tratamos o lo que sea, pues ya sabéis, solo tenéis que decirlo. Así que nada, por el momento a pajarear el fin de semana, a quemar los prismáticos y a darle caña. Muy bien. Buena semana a todos. Buena Nos semana. vemos. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego.